¿Cómo definirías el cristianismo en una frase? ¿Una opción más en el mercado de las religiones? ¿Un mito más para sobrellevar el dolor o una estrategia de autoayuda? Hoy, mucha gente no ve la relevancia del cristianismo, ya sea por heridas o por malinterpretaciones. Sin embargo, no importa cuánto progresemos en el mundo, la espiritualidad sigue siendo fundamental en nuestra vida. Pero, ¿cómo es la espiritualidad? Lo esencial pretende volver al mensaje original, al corazón del movimiento de Jesús, tal como fue escrito por el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Esta serie nos hace una pregunta clave. Si Pablo escribiera hoy el libro de Romanos para los hombres y mujeres del siglo XXI, ¿qué diría? Si estás dando tus primeros pasos en la fe, ¿sos un cristiano con experiencia o estás en algún punto intermedio? Esta serie puede ayudarte a redescubrir la emoción, el poder, la libertad y la bondad de la vida cristiana. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, que estemos pasando bien esta mañana en medio de la presencia del Señor y que ojalá hoy podamos darle un buen tiempo al Espíritu para que habite en medio de nosotros. Amén. Bueno, es un gusto de verdad estar con ustedes esta mañana. Sé que los que tenemos hijos estamos en medio de la ya entrada a clases, ¿verdad? Entonces estamos ahí como en las últimas horas de descanso de los chicos. Pero bueno, espero que hoy podamos disfrutar el mensaje. Yo quisiera que este mensaje de esta mañana usted pueda vivirlo, disfrutarlo. Le pido al Señor, y es lo que he tenido en mi corazón toda la semana, que esto pueda ser de disfrute para su vida, y que podamos realmente recibir lo que el Señor quiere hablarnos esta semana, esta mañana más bien. Voy a correrme un poquitito más para acá, nada más. Ahí estamos. Estamos en la serie Lo Esencial, ¿verdad? Estamos desarrollando esta serie que nos ha invitado a volver a cosas fundamentales. No sé si ustedes conocen un predicador del siglo pasado que se llamaba Spurgeon. En uno de sus textos él cuenta que le está explicando a uno de sus discípulos cómo predicar y le dice que cuando él sienta que en medio de la predicación se está perdiendo, ¿verdad? Porque ¿quién de aquí le ha tocado predicar o orar en público? ¿Verdad? Hay momentos que uno dice, ¿cómo llegué aquí? ¿Ahora qué voy a decir? ¿Quién me puede ayudar? Y Spurgeon le decía, cuando sientas que te estás perdiendo, vuelve a la raíz o vuelve al tronco de tu predicación, ¿verdad? Al fundamento. Y creo que en la vida cristiana necesitamos eso también, porque a veces nos empezamos a enredar tanto en nuestra vida cristiana que necesitamos volver a lo esencial de lo que Cristo ha puesto y nos ha dejado a nosotros. Por eso estamos en la serie de lo esencial, donde queremos volver a esas verdades que forman nuestro corazón, que forman nuestra fe. Y no solo para conocerlas, sino para vivirlas y poder comunicarlas con claridad. En medio de todo este mes y medio que hemos tenido de fútbol, del mundial, ¿verdad? Que hoy se nos termina. Nos tocará ver otro nivel de fútbol de ahora en adelante. Pero hay que verlo, también hay que tenerles paciencia. Ahí van. Encontré una entrevista y quiero compartir con ustedes un extracto de esa entrevista que me parece muy relevante en medio de lo que vamos a hablar hoy y lo que estamos viviendo en este mes de julio. Así que voy a pedirle a Sofi que nos pueda ayudar con ese video. Hoy en día como que está mal vista, pero Luis de la Fuente cree en Dios. Sí, claro. Yo soy católico. No entiendo que por qué hay gente que ahora, después de esas declaraciones públicas que hice de mi credo, mis creencias religiosas, muchísima gente que voy por la calle me viene a demostrar y a agradecer ese testimonio de fe. Sí, porque al final No tiene más valor que poder ejercer mi libertad. Antes hablábamos de respeto. Yo respeto a todo el mundo que me respeta. O sea, yo exijo respeto. Y dentro de esa diversidad, que me parece muy bien, tiene que haber de todo tipo de pensamientos, de credos, de ideologías. Yo quiero estar también dentro. Y los católicos queremos estar también ahí.
Claro. Entonces, ¿Y por qué no? y claro, y yo de verdad en la calle me ha demostrado mucha gente y me habla, me para. Pero lo que pasa es que quizá, hoy, que es un poco lo que decías antes, es algo como que está como mal visto, ¿no? Bueno, No sé si es mal visto la palabra, pero como no, que... pero seguramente la gente, bueno, por complejos a veces, por miedos, no sé qué, pero pues evita decirlo, evita hablar y hablar de otras cosas que seguramente seguramente que tienen mucha menos trascendencia en la formación humana de una persona que la fe o la religión, y hablan de otras cosas con más libertad, y de esto parece que quedan. Pero ahora, de verdad, yo creo que de un tiempo a esta parte, la gente se está simplemente expresándose libremente, Sí. pues también su credo religioso. Y yo creo que además bueno, en mi experiencia, yo estoy feliz, me encanta, me da mucha fortaleza, me da mucha seguridad y bueno, y me ha permitido ser la persona que soy hoy. Como el 90% de este mundo, hace 6 semanas no sabíamos quién era él, ¿verdad? Él es el entrenador de España, se llama Luis de la Fuente, y me parece muy interesante que en medio de todo el tema del mundial, a él lo han estado preguntando mucho sobre su fe, ¿verdad? Y tal vez no sea exactamente la misma forma como nosotros la vivimos, pero me parece interesante cómo lo han cuestionado, le han estado preguntando que si la fe, que por qué habla de la fe. Y me gusta mucho cómo él lleva esta simplicidad de hablar, que es algo de lo cual en primer lugar no deberíamos tener miedo de hablar. Y que posiblemente en este mundo encontramos personas que están evadiendo el tema de la fe y prefieren hablar del clima, del fútbol, del trabajo. Pero la fe es un elemento fundamental que debería estar en nuestro tema diario. E inclusive el entrevistador le dice, ¿verdad? Como que es una palabra mal vista, ¿verdad? Como, pero vos has hablado de esto y eso es mal visto. Y sobre esto Pedro en 3:15 nos dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esto es un poco lo que vamos a hablar esta mañana. Necesitamos que el tema de nuestra fe, lo que nosotros creemos y aquello que ha traído esperanza a nuestro corazón, sea algo continuamente que esté en nuestra conversación. No temer decir lo que Dios ha puesto en nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros. Y Pedro lo dice. Pedro nos dice que debemos estar preparados. Nuestra fe no consiste únicamente en sentir algo acerca de Dios. Muchas veces estamos ahí, ¿verdad? También debemos comprenderla, saber explicarla y hacerlo con mansedumbre y respeto. Y hoy veremos 2 verdades esenciales, ¿verdad? Estamos en el medio de ¿cuál serie? ¿Verdad? Entonces vamos a ver 2 verdades esenciales que necesitamos guardar en nuestro corazón. La primera es que solo Jesús o solo Jesucristo salva. Y la segunda es que la misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos sostiene cuando seguimos luchando con el pecado. ¿Quién de aquí ya no está luchando con el pecado? ¿No? Bueno, todos estamos más bien luchando con el pecado, ¿verdad? Y esa gracia es la que nos sostiene en medio de las luchas con el pecado. Estas 2 verdades protegen nuestro corazón de 2 extremos peligrosos que quiero exponer esta mañana. Quiero que se imagine un péndulo como el que está ahí. Y podemos tener 2 grandes lados del péndulo a los cuales podríamos estar viviendo y estar caminando hacia ellos. Un lado del péndulo dice, yo estoy bien, yo soy mejor, yo sirvo, yo tengo 45 años en la fe, 22 años en la fe, 13 años de estar en esta iglesia, yo soy líder, yo he predicado. Y podríamos estar viviendo en ese orgullo de conocer la palabra de Dios. Pero otras veces podemos irnos al otro lado del péndulo y movernos a la derrota, donde podemos pensar, yo nunca podré cambiar. Yo posiblemente
seguiré siendo igual el resto de mi vida. Pero el Evangelio nos llama a detener ese péndulo en el centro. Y el centro de ese péndulo es Jesucristo. Es Jesucristo y su gracia que nos ha sido dada. No somos mejores. En la viña tenemos un dicho o una frase como iglesia que decimos: nosotros no somos ni mejores ni peores como iglesia. Somos un sabor de helado distinto. Y posiblemente ese centro en Jesucristo nos invita a pensar que ciertamente no somos mejores, pero tampoco estamos derrotados porque ya Él ha ganado la victoria. Amén. Ya Él lo ha hecho. Y de esto vamos a estar hablando esta mañana. Como hemos estado estudiando con esta serie, vamos a seguir con el libro de Romanos y yo voy a compartir un par de textos de los cuales también el Señor nos irá hablando. Vamos a leer Romanos 3, 23 al 30. Dice, vamos leyendo ahí, yo voy leyendo y usted va siguiéndome con su Biblia o en las pantallas. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús, que la efectuó. Dios lo ofreció, y sigo ahora, salto al mismo capítulo, versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de los pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Sí, también es Dios de los no judíos, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Y aquí entonces Pablo nos introduce a un tema que es fundamental. Y como estamos haciendo en esta serie de lo esencial, tal vez usted puede estar esperando algunos temas de rápida respuesta para los retos que tiene en su vida, pero hoy el Señor nos está animando a que volvamos a poner los ojos en cosas esenciales de nuestra fe, que van a cimentarnos con seguridad. Y como decía, lo primero que quiero compartir con ustedes es que solo Cristo salva, pero su gracia está abierta para todos. Y en medio de ese video que estábamos viendo, también me hizo pensar que realmente vivimos en una cultura que dice que todas las religiones tienen algo bueno. ¿Hemos escuchado eso? ¿Verdad? Y que hay como que eso es como el dicho de que todos los caminos llevan a Roma. Hace poco, la persona que nos ayuda con Samuel nunca había viajado fuera del país y siempre había soñado con ir a Europa y nosotros le ayudamos a armar su viaje. Pero es una persona que no conocía nada fuera del país y dentro de los países iba a conocer Roma y Erika y yo estábamos preocupados de que ella y el esposo se perdieran, ¿sí? ¿Verdad? Uno se puede perder en Europa, ¿no? ¿A alguien le ha pasado que se haya perdido? Y yo le decía a Erika, bueno, la única seguridad que tenemos es que si se pierde, todos los caminos llevan a Roma, ¿eh? Así que ella aparecerá. Pero no, sí, fue y vino, no se perdió, gracias a Dios. No. Y hemos visto que hablamos de que todas las religiones tienen algo, ¿verdad? Un camino, algo que nos puede llevar a mejorar nuestra espiritualidad.
Y que cada persona puede escoger su propio camino hacia Dios. Y eso va muy con la nota ahora de este mundo, ¿verdad? De respetar los caminos de cada persona, las decisiones de cada persona y la forma de pensar de cada quien. Y una pregunta que nos hacen muchas veces a los cristianos es que si no les parece que nosotros somos un poco arrogantes al decir que solamente Jesús es el camino. Eso nos pone en el estrado de los intransigentes, en el estrado de los que no toleran. ¿Sí o no? ¿No es arrogante decir que Jesús es el único camino? Y yo creo que la respuesta de esto no debería iniciar por nuestra opinión, sino que comienzan las palabras de Jesús. En Juan 14:6 él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Y necesitamos guardar eso en nuestro corazón. No con arrogancia, no en el péndulo de los que más sabemos, sino centrados en Cristo Jesús. Porque Jesús no dijo, yo conozco un camino. Jesús no dijo, hay varios caminos y yo les estoy dando una opción. Jesús dijo, yo soy el camino. La salvación no está en la iglesia, no está en una tradición, no está en una filosofía y no está puesta en una persona. Perdón, está puesta solamente en una persona que es Jesús, Jesucristo, que es el camino que nos lleva al Padre. Si usted algún día estuviera en un avión, estamos hablando mucho de viajes, yo creo que al final rifamos un vuelo o algo. Si usted estuviera en un avión que va para otro lugar y este piloto dijera que solamente hay una pista en la cual ese avión puede aterrizar, ¿le parecería intransigente? ¿Le parecería arrogante? Sabiendo que el resto de pistas no funcionan y posiblemente lleven a que ese avión se estrelle. ¿Cómo lo tomaría usted? Nadie podría decir que es intolerante. Si las demás pistas lo llevan a usted al desastre. Señalar que hay una única opción. Señalar que hay una opción. Señalar que Jesús es el camino. No es arrogancia, es amor. Porque es el camino que todo este mundo necesita para llegar al Padre. Y como decía el Señor de la Fuente, ¿verdad? A veces preferimos evadir el tema, no entrarle al tema. Pero el Señor nos ha regalado una verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y necesitamos contar esta esperanza a voces llenas. Así también cuando proclamamos que Cristo es el único Salvador, no lo hacemos porque nos sintamos superiores, lo hacemos porque creemos que en Él está la vida. Y aquí es donde Pablo entonces añade algo que destruye todo orgullo, ¿verdad? Entonces, para que los de aquel momento no se sintieran superiores y que tenían el frasquito de la verdad, entonces introduce, entonces, ¿dónde queda la jactancia? Y él mismo de una vez dice, queda excluida. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros fue aceptado por ser mejor. ¿Quién de aquí tiene su salvación ante el Señor porque tiene unos talentos impresionantes? Ninguno de nosotros fue aceptado por el Señor porque tenga talentos, cualidades mayores. No fuimos aceptados por ser mejores, por ser más morales, por ser más espirituales, por pertenecer a un pueblo correcto o incorrecto. Todos llegamos de la misma manera a la cruz. Por la gracia. Amén. Y necesitamos guardar esto. Por eso
un teólogo estadounidense llamado Tim Keller decía, entonces, en medio de este contexto, el cristianismo tiene la exclusividad más inclusiva. Ciertamente sí. Nosotros predicamos que hay un solo camino para llegar al Padre. ¿Sí? ¿O no? Ese es el camino. Pero no se queda ahí. Es una exclusividad porque solamente Cristo salva. Pero es inclusiva porque cualquiera puede venir por ese camino. Todos están invitados por ese camino. Amén. Romanos dice entonces y nos reafirma que todos hemos pecado. Todos los que estamos aquí hemos pecado. Y todo significa todos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ellas. El religioso, el incrédulo, el exitoso, el quebrantado. Todos necesitamos exactamente la misma gracia. Y esto destruye en nosotros cualquier pensamiento de superioridad. La iglesia no está unida porque somos iguales. Argentina, España, ahí están los dos camisas hoy, ya que están unidos. La iglesia no está unida porque seamos iguales o tengamos gustos en común. La iglesia, y quiero que guarde esto en su corazón, la iglesia está unida porque todos tenemos al mismo Señor. Y todos fuimos alcanzados de la misma manera. Aquí no hay nadie que pueda volver a ver al otro y decirle, es que a todos su gracia nos alcanzó. Y por medio de Jesucristo fuimos dignos de la salvación, de la redención de nuestros pecados. Y ese es el primer golpe que le damos entonces al péndulo. A lo que podría ser esta vida de pensar ese orgullo que podemos tener en nuestro corazón. La verdad de Cristo no nos pone por encima de nadie. La verdad de Cristo nos sienta a todos alrededor de su mesa. Amén. Es solamente por Él. Es solamente por Él. No es por tus obras, no es por tus talentos, no es por tu inteligencia. Y eso te invita a ver con gracia al resto de personas también. Y decirles entonces, como quien le cuenta una buena noticia a los demás, decirles solamente por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre. Amén. Recuerdo cuando yo era un poco más joven, me mantengo en los rangos de juventud ahí según la OMS. Hay que agarrarse de algo, ¿ah? Y recuerdo cuando era más joven que descubrí un día que en Spoon a uno le daban un pedazo de queque cuando uno estaba de cumpleaños, se lo daban gratis. Ese fue mi evangelio. Empecé a predicarle eso a todo el mundo. Yo creo que el pobre Spoon tuvo una pérdida ahí ese año. Necesitamos contar que solo Cristo es el camino al Padre para todos, como esa verdad. Porque todos necesitan recorrer esto. Y yo sé que todos los que están sentados aquí saben si yo ya me lo sé. Pero es que es algo que necesitamos todos los días vivir con esto en nuestro corazón. Porque todos los que estamos aquí seremos propensos a decir, sí, mira, es que la prédica hoy era para aquel, ¿verdad? ¿Le ha pasado? A mí a veces me han dicho, mira, es que el mensaje que diste hoy, qué bueno, voy a mandárselo a tal porque Dios le quiere hablar a esa persona. ¿Y a usted? Necesitamos entender que solo Cristo lo hace. Y el segundo punto va estrechamente unido a esto. Que su gracia entonces nos sostiene en la lucha. Pero aquí aparece una pregunta. Si todos hemos sido recibidos por gracia, ¿por qué seguimos luchando tanto con el pecado? Pregunta, ¿hay alguien que no esté luchando aquí con el pecado? La semana pasada Anita nos hablaba un poco de ese ya, pero todavía no, ¿verdad? Todos desearíamos haber sido recibidos por gracia y vivir plenamente. ¿Cuántos desearíamos no vivir plenamente? Ya sigue decir, ya no tengo problemas con nada. Eso sería pero eso algún día llegará. Pero seguimos luchando tanto por el pecado, y aquí entonces entramos a Romanos 7,
Y luego los versículos del 19 al 25 dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Sigo en el 19. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Cuánto les ha pasado eso? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra todo lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo sí me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Entonces, yo puedo preguntar esta mañana, ¿quién se identifica con estas palabras? Y yo creo que todos los que estamos aquí nos identificamos con uno u otro elemento que domina nuestra vida, que es el pecado. Porque Pablo lo dice muy claro, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Quiso hacer una gracia y le salió un sapo, un garabato. Bueno, sí hay versiones. Según la traducción, Reina Valera. Okay. Pablo no está describiendo indiferencia. Está describiendo una batalla que todos estamos luchando con el pecado y de la cual el Señor quiere ingresar activamente y que entendamos cómo podemos tener al Señor de nuestro lado. Y Él dice que quiero cambiar muchas cosas. Y tal vez muchos creyentes hoy pueden estar pensando, si todavía lucho, puede ser que nunca cambie mi corazón. Sobre todo cuando yo escuchaba muchas veces a los jóvenes que no sé si están más expuestos a luchar con el pecado o son más abiertos a contar que están luchando con el pecado. Recuerdo esto, jóvenes que constantemente me decían, es que volví a meter la pata, es que volví a hacer esto, es que volví a hacer lo otro, es que... Y una y otra vez recurrentemente estaban ahí, pero yo creo que también los que somos un poco más adultos, también luchamos con cosas que día a día están en nuestro corazón, de las cuales el Señor quiere que lo veamos a Él actuar. Pablo entonces nos dice un pensamiento muy interesante. La lucha demuestra que ahora hay un deseo nuevo. Y eso es fundamental que lo entendamos hoy. Ya ahora, cuando Cristo nos ha regalado la gracia y lo entendemos como nuestro Señor, esta lucha diaria por lo menos nos recuerda o nos dice que ya ahora nuestro corazón tiene un deseo nuevo. Porque hay otros que tal vez ni siquiera luchan por el pecado porque viven en el pecado, porque aceptan el pecado, porque el pecado es su forma de vida. Pero si usted y yo estamos luchando con el pecado es porque hemos aceptado al Señor como el camino. Y no queremos que eso sea nuestra verdad y nuestra realidad. Antes pecábamos sin resistencia, pero ahora duele. Ahora hay arrepentimiento. Ahora existe una guerra porque el Espíritu ha producido un nuevo corazón, como lo dice Romanos 6. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
No significa fingir que el pecado ya no existe. Significa recordar que el pecado ya no tiene la última palabra sobre nuestra identidad. Amén. Sos un hijo de Dios. Amén. Den un aplauso a ese Dios. Ya no somos identificados por nuestros fracasos, sino que somos definidos por la obra de Cristo en nuestra vida. Y muchos necesitan escuchar eso esta mañana. Porque tal vez estás luchando con el pecado, pero ya eso no te identifica. Ve esta historia. Por el nombre de la persona usted va a saber de dónde es la historia. Jack, ¿verdad? Pocas veces usamos así, ¿verdad? No es Ramón, no es Pedro, es Jack, ¿verdad? Era un hombre que era mujeriego, ¿verdad? Pero cuando se hizo cristiano, abandonó toda su vida de adulterio. Poco después, estaba de viaje de negocios y en un hotel donde estaba hospedado se le acercó una mujer con la cual él había tenido una aventura tiempo atrás. Intentó alejarse educadamente. O sea, la obra del Señor estaba dando frutos. Y la mujer se puso más insistente y le dijo, Jack, ¿qué haces? Vamos, soy yo. A lo cual él respondió, lo sé, pero yo ya no soy yo. Amén. Ese es el poder. Ese es el poder del Señor en nosotros. Podemos responderle al pecado, yo sé dónde estás y yo sé que me has tenido cautivo, pero yo ahora ya no soy yo. Porque ahora Cristo vive en mí. Sé quién era, puedes decirle al pecado, pero le puedes decir, yo ya no soy quien era. ¿Seguimos luchando? Sí, pero luchamos desde una identidad nueva. Y aquí es importante recordar algo, que la ley puede mostrar nuestro pecado, y la va a mostrar, pero no puede cambiar nuestro corazón. La ley es como un espejo. Y el espejo puede decirnos que tienes el rostro sucio, pero jamás podrá limpiarte. Y así funciona la ley en nuestra vida. Nos muestra nuestra necesidad, pero solo Cristo puede transformarnos. Por eso Pablo no pregunta, ¿qué necesito? Ahí en el texto de Romanos. Pablo no pregunta, ¿qué necesito entonces? Él dice, ¿quién me librará? Como decían los del Chapulín, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y Pablo pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Y él mismo responde, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. La respuesta nunca fue un método. Pablo no encontró respuesta en que lo que lo libraría sería 3 ayunos, un libro, hacer una caminata. Pablo entiende que el único que lo puede librar es Jesucristo. Y tal vez esta pregunta no esté en la superficie de tu corazón hoy, pero puede estar ahí profunda. Y estás buscando qué puedes hacer, qué puedes encontrar, qué camino o qué técnica o qué metodología o qué retiro o qué cosa podrá ayudarte en tu vida. Y hoy el Señor te dice, es solamente Jesucristo el que puede actuar poderosamente en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿eso cambia completamente la forma como luchamos? Sí. Déjenme leerle una historia. Dice que en diciembre de 1941, en Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, que ayer ganó. ¿Cuánto ganó? 6-4, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial no iba bien y la nación inglesa vivía con temor constante por una posible invasión de Alemania. Pero una mañana
del domingo 7 de diciembre, cuando el aliado de Alemania, Japón, atacó Pearl Harbor, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt le dijo al primer ministro británico Churchill: ahora estamos todos en el mismo barco. Churchill escribió más tarde en sus memorias lo siguiente: ningún estadounidense pensará que digo mal si digo que la noticia de Estados Unidos estaba de nuestro lado. Fue la mayor alegría para mí. Entendí que Inglaterra iba a ganar. Gran Bretaña iba a vivir. El resto de la guerra consistiría simplemente en destruir adecuadamente esa fuerza arrolladora. Y esa noche, dice Churchill, me acosté y dormí el sueño de los salvados y los agradecidos. La confianza en que una fuerza arrolladora se había unido a su bando transformó la actitud de Churchill. ¿Qué pasó? Que pudo pasar de la desesperanza a la esperanza. Ahora, ¿hubo cambio tangible en esa guerra? No, porque el día siguiente Hitler seguía con su ofensiva. Pero Churchill descansaba en la seguridad de la victoria que daba la promesa de la fuerza arrolladora. No luchamos para que Dios nos ame. Luchamos porque ya somos amados por el Señor. Amén. No obedecemos para ganar aceptación. Obedecemos desde la aceptación que ya el Señor nos dio a nosotros. El evangelio no es un trampolín por el cual saltamos a una piscina. El evangelio es la piscina en la que vivimos con esperanza día con día. Por esa razón, C.S. Lewis, que es un teólogo y también escritor de las Crónicas de Narnia, dijo lo siguiente: parece que Dios a veces nos deja luchar con pecados menores para alejarnos de los mayores: el orgullo, la autocomplacencia y la apatía. Posiblemente tus luchas de hoy tengan un propósito en el reino de Dios. Y sigue diciendo: si no tuviéramos luchas con el pecado, y escuche esto porque quisiera que esto se guarde en su corazón esta mañana. Si no tuviéramos luchas con el pecado, podríamos olvidar lo desesperadamente que necesitamos la gracia de Dios y ser dependientes de su Espíritu. Es por medio de esas luchas que volvemos a entender que la gracia de Dios la necesitamos constantemente en nuestro día a día. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Así que entramos por gracia y seguimos creciendo por gracia, con el poder y la fuerza arrolladora que garantiza nuestra victoria futura en Cristo Jesús. Amén. Concluyo con lo siguiente. Volvamos al péndulo. En un extremo, posiblemente resuenen las palabras de soy mejor, no necesito tanta gracia. Pero tal vez ese orgullo no es como que usted se sienta superior. Pero tal vez estamos viviendo bajo el evangelio del merecimiento. Y he escuchado personas que a veces me dicen: es que yo llevo 10 años siendo cristiano, no me debería ir mal. Es que yo ayuno todos los días. Es que yo sí leo la Biblia y aquellas personas no la leen. Es que yo sí me esfuerzo por mantenerme santo para el Señor. Seguimos viviendo bajo la sombrilla del merecimiento y no de la gracia. Y tal vez este lado del péndulo, que es ese orgullo, no es el orgullo de sentirse como usted mejor que el otro, pero es eso de decir: Señor, y todos estos merecimientos o todo esto que yo me he esforzado, ¿no lo ves? Y el Señor dice: lo único que yo veo es la gracia. Y del otro lado puede ser que tengamos la desesperanza. Soy lo que mi pecado dice que soy. Nunca cambiaré.
Pero una vez más, repito, el Evangelio rechaza ambos extremos. Cuando aparece el orgullo, Romanos entonces nos dice, ¿dónde está la jactancia? Y Pablo nos dice, queda excluida. Y cuando aparece la desesperanza, Romanos responde, el que nos podrá salvar es Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nuestro pecado es más profundo de lo que queremos admitir. Pero la gracia de Cristo es mucho más grande de lo que podemos imaginarnos y lo que jamás podríamos alcanzar. La misma gracia que abrió la puerta el día que creímos sigue sosteniéndonos hasta hoy. Nadie entra por mérito, nadie persevera por autosuficiencia. Todo es por Cristo nuestro Señor. Termino haciéndole una pregunta. ¿Hacia qué lado puede esta mañana estarse moviendo nuestro corazón? ¿Hacia qué lado del péndulo? Quizás ese orgullo, quizás ese evangelio del merecimiento, o quizás estás luchando con el pecado, con ataduras, y crees que no habrá salida. Y crees que eso seguirá ahí. Si te sientes mejor esta mañana, o que estás en el evangelio del merecimiento, ya sabes lo que tienes que hacer. Hoy la cruz te invita a volver a la mesa de la gracia. O quizás estás del lado de la derrota, de la lucha. Estás cansado. Piensas que nunca vas a cambiar. Has permitido que la lucha te defina. Hoy Cristo te recuerda que el pecado sigue presente, pero ya no es tu dueño. El Señor te dice, ven hoy de nuevo a la cruz. Ven como un pecador al único Salvador. Porque el centro del péndulo no está tu desempeño, en el centro está Cristo. Él destruye nuestro orgullo, Él levanta nuestra cabeza. Él recibe toda clase de pecadores y Él terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Cierro con esta frase para que se la pueda llevar. Creo que esta mañana estamos demasiado necesitados de la gracia como para sentirnos superiores. Pero también estamos demasiado amados por Cristo para sentirnos derrotados, porque Él ha ganado la victoria. Amén. Vamos a ponernos de pie. Posiblemente hayan luchas, frustraciones con las cuales estemos conviviendo diariamente. Posible a muchos esas guerras internas nos tengan cautivados. Nos tengan oprimidos, nos tengan encarcelados. Pero esta mañana declararemos la libertad y el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de sus hijos para libertad en sus mentes, para libertad en sus corazones.
de la lucha, el Señor quiere sembrar una palabra de esperanza y decirte: yo soy la fuerza arrolladora que ya ha ganado la victoria. No sé si estás viendo un negocio que tal vez no camina. No sé si estás viendo tus finanzas que no están bien. No sé si estás viendo sueños de tu vida que no se están cumpliendo. No sé si estás viendo un tema de salud. Y el Señor hoy te dice: yo soy la fuerza arrolladora que ha ganado la victoria. Vengan a la cruz. Ahí donde usted está, levante sus manos y ore al Señor. Yo creo que este mensaje es para todos los que estamos aquí. Y hoy queremos declarar tu libertad en este lugar, Padre. Tu libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y quiero invitarlo a que pueda orar con libertad en este momento mientras adoramos con esta canción. El Señor está aquí. Y ahora, durante el tiempo de las ofrendas, Dios ponía en alguien que hay muchos que hoy vienen oprimidos en su corazón por luchas que los han mantenido atrapados. Y esta mañana el Señor quiere traer libertad. Vamos a orar y a adorar en este momento. Señor, yo quiero pedir libertad en el nombre de Jesús. Si usted puede estar con sus ojos cerrados en este momento, el Señor quiere traer libertad a corazones esta mañana. Espíritu Santo, libera toda carga que en este momento haya en los corazones de mis hermanos y mis hermanas. Hoy presentamos a ti nuestro corazón, creyendo que en ti está la victoria, entendiendo que no es por nuestras fuerzas, sino por tu gracia que podemos seguir luchando. Más de ti, Señor, más de ti. Levante sus manos ahí donde usted está. Dígale: más de ti, Señor, más de ti, Señor. Si hay alguien que necesite ser acompañado en oración en este momento por alguna carga que haya en su corazón, lo voy a invitar a que nada más levante la mano donde usted está y alguien se le acerque. No le va a pedir que pase al frente. Si hay alguien que necesite ser acompañado por alguna carga que haya en su corazón, voy a invitarlo a que me levante la mano. Alguien se va a acercar a usted. Levante su mano ahí, como quien entiende que necesita que el Señor intervenga en algo. Por ahí hay algunas personas con la manita levantada. Si me pueden ayudar a acercarse, ahí vuelvo a ver a su alrededor si usted no levantó la mano. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo siga obrando en libertad. Allá atrás tengo otra persona por allá. Allá atrás tengo otra persona por allá.
Da libertad, Señor. Da libertad, Señor. El pecado nos ha querido poner un nombre, pero esta mañana le decimos, yo ya no soy quien era. Yo ya no soy yo. Ahora es Cristo en mí. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Iglesia, vamos a cantarle al Padre agradeciendo por su cruz, por la sangre que Él derramó y que ha hecho que hoy haya libertad en nosotros, que haya sanidad en nosotros. Esa cruz hizo que el pecado ya no tenga poder sobre nosotros. Amén. Nada más me despido diciendo algo. Muchas veces cuando adoramos, lo hacemos cantando lo que no sabemos, pero muchas veces estamos pensando en la lista del mercado, en el almuerzo después, en los problemas de la semana. Y ahora durante la adoración Dios me decía, si eso pasa durante la adoración, ¿cómo vivimos el resto de la semana? Esta mañana el Señor quiere que volvamos a lo esencial y agarrarnos de su gracia en todo momento. Amén. Vamos a adorar con libertad. Amén. Gracias por la cruz.